estoy aquí para ti, cuéntame. Bueno, hay una sección que hacemos a cada entrevistado, y ya han pasado algunos, ¿no? Cada vez que nos comparten, que se llama, bueno, voy a dejar a la persona porque yo no estoy a cargo, solo me mandaron al frente para preguntar. pero hay una sección con unas preguntas. Sección farándula. Sí, es como más de farándula esto, ¿no? Para que conozcan y todo. Pero ahí les voy a dejar con la persona que le va a hacer algunas. Cintia, les vemos. Hola, tío. Hola Cintia, qué gusto verte. Bueno, yo estoy un poco nerviosa porque no quería hacer este preguntado, pero lo voy a hacer igual. Es parte del programa, ya Sí. es parte A del pedido de mi programa. público. Claro, Sí. dice el tío Chelo. Pero no sé si tenemos la cortina o vamos así nomás. ¿Tenemos? ¿Vámonos? Ya. Vámonos, dice el Mira, director. son unas preguntitas, es muy rápido. Cosas que la gente quiere saber sobre el tío Chelo. Por ejemplo, una pregunta. ¿El tío Chelo alguna vez en su vida escribió cartas? ¿Y se acuerda a quién fue la primera persona que envió una carta? Sí, mi primera carta se la escribí a Dios cuando tenía 6 años. Ay, Oh, qué lindo. mira. Oh, Mira. mira. ¿Y se acuerda? padre- Sí. Ah, sí. Mis padres estaban cruzando por un momento muy difícil y yo sabía que había solamente una persona que podía cambiar eso. Y le escribí una carta que tenía 6 renglones. No. Lo escribí en uno de estos papeles en los que se suelen envolver. En Uruguay existe el boliche, el almacén, el comercio. Entonces cuando ibas al comercio y te envolvían una barra de jabón, era un papel de color café. Ah, ya. Papel Era maché. como un papel traza así. Y ahí yo le escribí una cartita a Dios. Ya sabía escribir, pidiéndole sí. que él hiciera algo al respecto. Wow. 6 años, entonces se habrá borrado la tinta. Bien, tío. Otra pregunta. Si el tío Chelo pudiera elegir tener un superpoder, ¿cuál sería? Una máquina. A ver, Ay. yo creo que iría al futuro. Si a lo de cambio. ¿Al pasado? Ahí los dejo para que ustedes lo resuelvan. Ah, Hasta la próxima, ahí cuando le pregunto. al Bien. pasado buscar el culpable de Mira, coronavirus. nos retrucó el tío porque hasta ahora Ahora no es confianza. no hizo pregunta. Ya, tío. Tengo una pregunta más y después... No, perdón, chicos. Yo viajaría al pasado. Ah, en serio, peje. Pensar al futuro. ¿Y qué Viajaría- arreglaría? Es el tema. A Yo buscar la carta, tío. Viajaría al año 1000 para tener una conversación que en aquel momento estaba recibiendo mi llamado de Dios y estaba lleno de temores, de preguntas, de inseguridades, de no saber cómo viene. Iría solamente para decirle: tranquilo, compadre, manténgase fiel, échele para adelante, que todo lo que viene va a ser bueno para usted. Oh, Esto sí. bueno. Está bueno. Aunque Mira. se iba a asustar. Te iba a asustar contigo mismo. Están como muy profundas las respuestas. así como- Sí. Buena. Oh, qué- Tío, ¿cuál? Si tuviera la posibilidad de charlar con algún personaje histórico o bíblico, ¿con quién sería? ¿Y de qué hablaría? Sin duda sería Nehemías. De mí. Oh, sí, yo charlaría con Nehemías. Me encantaría tener una conversación con él. Un hombre que, como todos saben, es un hombre de oración y de acción. Una persona con quien me identifico profundamente. Después de Jesús es mi personaje. Él, Nehemías. un hombre que ha inspirado muchas acciones en mi vida. Un hombre que entró en un tiempo de crisis con una respuesta clara, con algo en mente, con dependencia en Dios y tomando pasos con mucha prudencia. Y dio en poco más de 50 días lo que otros no consiguieron en un siglo. Para mí es todo un personaje. Nehemías sería mi personaje. Ah, qué bueno. Mira, Aparte preguntaría técnica de construcción. Sin duda.
Sí, habla con Esdras. No. Ah, La última pregunta, tío. ¿Cuál fue una quizás de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar a lo largo de su vida? En dos oportunidades tuve que tomar la decisión si permanecía o no en la misión. Fueron dos momentos difíciles que viví, fueron dos momentos en los que por un instante saqué mis ojos del Señor y puse mis ojos en mí, convenciera, y le doy gracias al Señor por la esposa que tengo, porque ella estaba ahí como un pilar fundamental para recordarme con quién había hecho yo este compromiso, a quién le había prometido. Yo no le entregué mi vida ni a la iglesia, ni a Jucún, ni a una persona, se la entregué a Él. Yo estaba aquí en obediencia al Señor, pero no fue una decisión fácil, porque yo sentía que habían elementos de injusticia y la verdad casi me quedé en ese puente. La prueba de la injusticia es la prueba más grande por la que tiene alguien que pasar para permanecer y ser una persona de influencia. Amén. Bueno. Qué bueno que Muy permaneciste, profundas. tío. Por Sí. eso estás más que hoy día hablando contigo. Bueno, y esta última pregunta tiene que ver un poco con lo de permanecer, porque yo quiero hacerlo rápido, porque queremos que nos cuente como muy poquitito cuando fue ¿cómo se llama? ¿Ah? Lo de que la casa que se iba a vender acá en Punta Arenas y los planes que tenían. Que ya había gastado toda la plata del negocio. La otra decisión. Saludos de la tía Berta. Mucho cariño a la tía Bertita. Así serán. Mira, voy a contarles brevemente cómo fue eso. Fue un largo proceso. Fue un largo proceso en el que intervinieron muchos personajes y en el que siempre quisimos que el ministerio continuara, se mantuviera, permaneciera, pero el ministerio se sostiene con personas que obedecen el llamado de Dios. Siempre decimos en Jucún, oímos, obedecemos y permanecemos. Y la base de Punta Arenas fue una base que se levantó en un momento histórico y que cumplió cabalmente el propósito por el cual se levantó. Las personas que lo hicieron con mucha valentía, compromiso, buen testimonio, y luego tuvieron que emigrar obedeciendo un llamado de Dios, y poco a poco la esperanza de que alguien continuara y se mantuviera se fue diluyendo, hasta que finalmente no había nadie para vivir en la casa y la casa comenzó a sufrir algunos deterioros. Claro. Entonces, preocupados por esto, amigos de la misión se comunicaban con nosotros y nos contaban que la casa se estaba deteriorando al ser un lugar no habitado, personas podían entrar, salir, se estaban llevando algunas cosas. Ya habían habido también familias que habían vivido allí, habían algunas situaciones que después tuvimos que lidiar con ellas también. Gracias al Señor pudieron resolver. Pero el punto fue que en un momento dado tomé la responsabilidad frente al equipo nacional de ser el interlocutor con esto. ¿Qué hacemos con esta casa? Teníamos tres posibilidades. La posibilidad 1, la donamos a un ministerio que quiera continuar, que quiera seguir. Si tenemos palabra de Dios, lo podemos hacer. La segunda posibilidad es que la podemos arrendar y con lo que obtenemos por el arriendo se puede invertir incluso en las mejoras de la misma propiedad. Lo intentamos, pero la verdad no funcionó muy bien. Y la posibilidad número 3, la vendemos y utilizamos el dinero para pagar cuentas, habían algunas deudas por aquí, por allá, y también enviamos el dinero que se obtenga para una labor pionera de una base que se está levantando en Europa, puntualmente en España. Y en eso estábamos. Así que yo comencé a viajar, así que fui algunas veces para cambiar chapas, para hacer algunas cosas, ver algunos arreglos,
recuperar algunos documentos y también para ocuparme de una parte que no era tan cómoda y era recordarle a personas que no podían estar ahí si no tenían los permisos debidos. Porque Claro. cuando tú estás en un lugar que no es tu propiedad y no tienes orden del propietario, esto tiene un nombre, incluso legalmente. Claro. Así que bueno, fuimos lidiando con esto, gracias al Señor se pudo hacer, hasta que comenzaron a surgir los interesados. Con ayuda de hermanos en Punta Arenas encontramos una tasación que parecía justa y que era conveniente en aquel momento. La ubicación de la casa es excelente Sí. y también el casco de la casa, obviamente, la estructura principal, fuerte, sólido, firme, pero había que meterle plata a la casa aún para poder venderla. Entonces, bueno, yo fui porque yo soy constructor y porque era parte del equipo, así que ahí hicimos todo lo que había que hacer hasta que finalmente aparecieron 2 compradores serios, totalmente interesados, gente que tenía el dinero en la mano. Entonces ya habíamos acordado la fecha, el lugar, algo que yo nunca se los comenté esto a Nacho y a Renata. Oh. Yo me quedé con un pasaje. Ah, Yo me quedé mira, con un eso no pasaje de sabía. ida y vuelta a Punta Arenas porque ya estaba arreglado y previsto dónde y cuándo y cómo. Obviamente, como la casa había tenido otras interacciones, era conveniente proteger un poco algo de la información en su momento. Entonces, ya estábamos listos para cerrar el trato, acordamos el precio, las personas. Entonces se comunica Jorge Ríos, creo que lo hizo inicialmente con Ricardo, luego lo hizo conmigo, se comunicó con el liderazgo para decirme, escuchamos que tienen esta casa, escuchamos que están buscando la dirección del Señor y al fiel estilo Jorge Ríos. Me encanta ese chico, es de los míos, franco, directo, al grano, amigo, abierto, así como él es, no te esconde sus tesoros ni su malestar tampoco. Así vino y dijo, tenemos palabra de Dios para levantar la base. Y para mí, chicos, me quebró. Me quebró porque si hay algo importante, si hay un valor alto para mí, es tener palabra de Dios. Y cuando alguien me dice, tengo palabra de Dios, no hay argumento. Así que lo que hicimos fue orar con los líderes, escuchar de quién se trata, nos contó obviamente de quiénes eran, el solo hecho de saber que son sus hijos espirituales, que son sus discípulos, que les ha mentoreado, nos transmitía una enorme confianza, una gran tranquilidad y por supuesto que todas las palabras que Dios había hablado, respeto a Punta Arenas, porque seguramente ustedes lo saben, y si no lo saben, yo tengo un cuadernito por aquí que está escrito con tinta de aquella época, con palabras que Dios habló y que yo las veo cumplirse ahora, que se están cumpliendo realmente. Entonces Dios nos dijo que este sería un lugar de sanidad a las naciones. Entonces, así ha sido. Para nosotros ver morir una visión cuando teníamos palabra de Dios no encaja, ¿me entiendes? Pero creo que eso significó una importante renuncia. Y en ese momento, con un corazón abierto, nos abrimos, nos alegramos. Saben, nadie en el equipo nacional se entristeció, ni se puso triste, ni se complicó. Fue una alegría generalizada. Y el tiempo ha demostrado que no nos equivocamos. Y que Dios no se equivocó tampoco. Así fue como nace esto que continúa ligando países, bases, amigos, construyendo juntos. Obviamente todos, la familia Canales, la familia Hamilton, el propio Loren y tantos más que estuvieron ahí, que oraron por este lugar, que dieron mucho por este lugar, junto con una cantidad de personas. Hay alegría por eso. Punta Arenas es mucho más que una base. Dios no los llamó a ustedes a construir una base en ese lugar, sino a ser padres de naciones. La palabra que Dios nos habló para Punta Arenas fue
padres de naciones, madres de naciones. Y eso lo vemos que se está cumpliendo. Lugar de sanidad. Así que en tiempos de pandemia, Punta Arenas sigue siendo un lugar de sanidad. Amén. Eso lo declaramos en el nombre del Señor. Y no se vendió la casa. Gracias al Señor. Planes frustrados. La verdad, ustedes tuvieron muchísimo trabajo porque han estado años y todavía están construyendo y trabajando. Tuvieron la valentía de levantar recursos, pagar cuentas, hacer papeles, trámites, aún de poner la cara frente a gente que tenía preguntas, que tenía dudas, que tenía inconformidad. Escuchar todo eso, la historia, ¿viste? La Cintia quedó callada acá con su Esa sí fue la última, ¿no? Le cayó el alma acá. No, de verdad es tan lindo como Dios preparó todo y unió nuestras historias. De verdad que lindo escuchar esta otra perspectiva, y no sabíamos eso del pasaje mismo, no sabíamos que el negocio estaba ahí, que había un comprador, pero no sabíamos, ya estaba tan... Hay que recompensarlo. Hace poco tiempo yo todavía conservaba el boleto, no sé si lo tendré. Mira. Una reliquia eso de la historia acá de Punta Arenas. Ojalá que la en Chile me lo actualice para poder...